¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, estamos. Sí, ahora sí. Bien. Ok. Esperamos unos minutitos a ver si se empiezan a conectar. Ya estamos en hora. Y un minuto. Ahí sí, acá estamos. Listo. Bueno, arranquemos. Arrancamos ahí. Bien. Bueno, a ver. Hola a todos. Acá estamos Dayana Cabeza y yo, Valeria Taroco, de Reinventa Mundos. Vamos a hablar hoy, a conversar hoy sobre un tema que últimamente se ha estado mencionando mucho, hablando del tema de la fortaleza emocional, se está hablando mucho sobre inteligencia emocional, se está hablando mucho de resiliencia, bueno, por el contexto actual en el que estamos viviendo. Antes que nada, bueno, somos 5 compañeros, partners, amigos acá en Reinventa. Está Carla Ríos desde Panamá, Leonardo Ulloa desde México, Sebastián Mealla desde Argentina, y Dayana Cabeza, que es la que hoy va a estar acá conmigo, que desde Estados Unidos. Hola, hola. Todos, hola a los que se van conectando. Hola Marcelo, hola Fernando. Bien. Y bueno, yo soy Valeria Taroco desde Chile. ¿Sí? ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, antes saludé, pero no me di cuenta que estaba silenciado. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y vos, Dayana, todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Qué es la Bien. tarde por allá todavía? ¿Es a la tarde? ¿Qué hora es? Son las 7 de la noche. Ah, bueno. Lo que pasa es que los días ahora son más largos. Acá al revés, son las 8 y los días son cada vez más cortos. Sí. Bueno, ya nos tocaba por aquí algo de calor, Marcelo. Qué bueno, qué envidia. Okay. Bueno, se han sumado Alejandro, Fernando. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Qué bueno. Hola, buenas noches. Hola. Qué Hola, bueno. hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Hola, qué gusto verlos. Ok. Bien, bueno, está sumando Francis. Bueno, entonces seguimos. En realidad nos estábamos presentando cuando empezaron a entrar, hablándoles, contándoles un poco de Reinventamundos, que somos 5 amigos, compañeros, partners, que estamos todos repartidos por distintas partes de América y Estados Unidos. Y bueno, hoy me va a acompañar Dayana desde Estados Unidos, yo que estoy en Chile, Valeria. Y bueno, el resto de los compañeros, Sebastián, Leo y Carla desde Argentina, México y Panamá. Bueno, gracias a todos por estar acá. Y bueno, vamos a conversar hoy, le vamos a dar un formato distinto, no va a ser tan conversatorio, vamos a hablar un poco nosotras y vamos a abrir preguntas para ahí sí empezar como a conversar más del tema, ¿sí? Entonces, bueno, veníamos conversando de que este tema de la fortaleza emocional viene mencionándose mucho en este contexto actual que estamos viviendo. Si bien a mí, para título personal, la fortaleza emocional es esencial desde siempre, ¿no? Pero en este contexto hoy en día se hace como más indispensable tener determinadas habilidades y recursos para sortear, ¿no?, de las situaciones que estamos viviendo. Entonces,
la fortaleza emocional podemos decir que es un conjunto de recursos, ¿sí? Que tenemos a nivel emocional, a nivel psicológico. Las llaman habilidades blandas, yo no estoy de acuerdo con eso, para mí son habilidades justamente potentes, poderosas, que son en realidad las que nos llevan a ser asertivos, a tomar decisiones con determinada certeza en circunstancias que son importantes, ¿sí? Entonces, bueno, estas son habilidades que las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, ¿sí? Y en el contexto en el que vamos viviendo, en cómo nos vamos desarrollando, ¿sí? Y bueno, son las que nos van a ir habilitando para tomar determinadas decisiones, ser asertivos o no en determinados contextos. Es importante señalizar que, bueno, las emociones van y vienen, nos van cambiando dependiendo de la situación, el momento. Se nos producen cambios en el cuerpo. Si yo voy caminando por la calle y se me aparece un león, obviamente en mi cuerpo se van a generar, va a generar muchas sustancias, determinadas hormonas, miedo, etcétera, que obviamente va a provocar reacciones. Pero el estado de ánimo es diferente, porque el estado de ánimo es más permanente. El estado de ánimo permanece durante días, puede permanecer durante semanas o durante meses, dependiendo de la situación que estemos viviendo. Quizás si estamos viviendo algún duelo, puede ser que lleve algún tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que en el contexto actual que estamos viviendo, esto es a título personal, ¿no? Es un juicio personal que hago yo. Creo que vamos a vivir varios duelos, porque ya vivir como vivíamos antes no va a ser. Ya, hoy estamos viviendo un contexto muy distinto. Ya no tenemos certezas, si bien en algún momento, años atrás, hubieron certezas, hoy en día ya desde hace un tiempo con toda la innovación y los avances tecnológicos, nuestra vida fue cambiando y ahora con esto de la pandemia muchísimo más y los cambios son más acelerados todavía. Entonces, no tenemos en este momento certezas, lo único que tenemos es incertidumbre. Sabemos que esto algún día va a pasar, pero no sabemos cuándo, ni cómo va a terminar toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Podemos tener algunas referencias de cómo va evolucionando todo en Europa, pero acá en América todavía venimos en cuarentenas, y cuarentenas que se han alargado. Así que realmente estamos viviendo una situación distinta, compleja, diferente, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es poder distinguir que podemos sostener estados de ánimo que nos abran posibilidades o estados de ánimo que nos cierren posibilidades, ¿sí? Vivir en un estado de ánimo que nos va a abrir posibilidades, y esto significa que nos va a abrir a aprender, si un estado de ánimo posibilitador nos habilita a aprender, nos abre a innovar, nos va a abrir a crear, a hacer cosas distintas, diferentes, ¿sí? Y este estado de ánimo se va a sostener, posibilitador, se va a sostener en emociones que tienen que ver con la confianza, con la aceptación, con la ambición, con la seguridad, con determinación. El asombro, por ejemplo, también es súper relevante en este momento y en este contexto, ¿no? Entonces, si nos mantenemos en un estado de ánimo de estas características, vamos a poder accionar de manera que nos sostenga, ¿sí?, en toda esta situación
que estamos transitando, ¿sí? Y lo importante es entender por qué es importante la fortaleza emocional. La fortaleza emocional se conecta directamente con nuestro autoconocimiento. Alguien que tiene fortaleza emocional es porque se ha podido conectar consigo mismo y a la hora de tomar decisiones y de tomar acciones lo va a hacer desde las certezas, lo va a hacer con convicción, con determinación, con seguridad, con estas emociones que yo recién les comentaba, ¿sí? Entonces, esto también conecta directamente con la autoconfianza, ¿sí? Tomar decisiones desde la certeza y sentirnos seguros, y esto es más allá de que podamos cometer errores o no, pero en el momento que tomamos las decisiones lo hacemos con convicción y con claridad de por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Más allá de que en el futuro digamos, me equivoqué, esto no era así, no era para acá donde quería ir, y la embarré, pero eso ya es otra cosa. Pero sí, en el momento que tomamos las decisiones lo hacemos con coherencia y con mucha convicción y determinación. ¿Sí? No sé, Daya, si querés Sí, ir sumando bueno, algo y agregar algo. interesantísimo esto de Valeria, de traer un poco, de introducir el tema, porque siempre hay como esa inquietud, ¿no? Hay que desarrollar habilidades emocionales, sociales, pero nadie entiende por qué, ¿no? O sea, cuál es la razón que hay detrás de esa necesidad, sobre todo en un ambiente como el que estamos ahorita transitando, ¿no? Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, que quisiéramos, vamos a darle un poco el giro a la conversación de las cosas que nos encontramos, ¿no? En este ámbito de cómo navega un líder o un profesional sus estados de ánimo en un contexto como en el que estamos ahorita, ¿no? Entonces, bueno, entre varias de esas cosas se me ocurre, vamos compartiendo, yo diría que, por ejemplo, cultivando la determinación, ¿no? Creando realidades nuevas. Es muy importante que los líderes, que los profesionales empiecen a entender que toman, el que las cosas pasen, toman acciones necesarias, ¿no? Y que la realidad no ocurre sola, que hay que hacerla en conjunto o hay que tomar acciones, pero hay que cultivar esa determinación. Otro aspecto que tú mencionabas, Valeria, era el de la confianza. Cultivar la confianza también es otro, quizás es muy acertado en tiempos como este, ¿no? Siendo capaces de confiar en nosotros mismos, dejando de lado el control y también confiando en otros, ¿no? En los proyectos que realizamos en conjunto y también el confiar en ese proceso en el que estamos, ¿no? En ese proceso de, si somos líderes, bueno, en ese proceso en el que estoy liderando, ¿no? Que es un poco entender que a lo largo de ese proceso pueden haber crisis y está bien, ¿no? Lo voy a poder superar. Otra forma también, dentro de este contexto un poco para caminar y navegar de una forma más asertiva, es entendiendo que en este tipo de entornos no se trata de tener miedo o no, se trata más bien de entender a qué le estamos concediendo el poder, ¿no? Porque definitivamente, y lo hemos conversado muchísimo, siempre vamos a tener miedo, pero ese miedo en realidad me paraliza o me impulsa, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan importante es eso que quiero hacer, ¿no? Que utilizo el miedo como ese trampolín para poder lograrlo, ¿no? Otro aspecto importante es la aceptación, el cultivar la aceptación, ¿no? Entendiendo que por supuesto hay cosas que no puedo cambiar, hay cosas que no puedo hacer, pero igual sigo adelante y sigo agradecido con el proceso que me está tocando transitar. Y tú hablabas también del asombro, ¿no? Qué interesante y lo hemos visto en las empresas, ¿no? Cómo hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Esa capacidad que vemos en los niños, ¿no? De repente pararnos y ver las cosas y decir, wow, no sé lo que está ocurriendo aquí, pero de verdad que parece que hay muchas oportunidades y me gusta, a pesar de que no sé lo que tengo enfrente, ¿no? Entonces, un poco eso de, cuando hablabas de los estados emocionales posibilitadores, se me ocurren, pues, cultivar ese tipo de estados de ánimo, Valeria. Creo que es importante. Sí, y tener en cuenta que este proceso del que vos hablas, Daya, y que traes, esto no es un proceso que es de un día para el otro,
Yo siempre digo que esto es como ir al gimnasio. Si vamos al gimnasio 2 semanas, nunca vamos a ver resultados, ¿no? Sin embargo, si vamos al gimnasio y entrenamos durante 6 meses, ahí sí se van a notar los cambios y se van a notar los resultados. Esto tiene que ver con un compromiso, ¿sí? Declaramos que necesitamos estas habilidades, requiere un compromiso. Y lo importante es que se entrena, se cultivan, se aprenden. Y eso es lo bueno de esto, ¿no? No es que alguien puede y otros no, sino que todos tenemos esa posibilidad y todos somos capaces de aprender y generar, ¿sí? Entrenar estas habilidades que nos sirven para todos los dominios de nuestra vida, tanto personal como a nivel organizacional, ¿sí? Yo recién hablaba de aprender a ser asertivos. Bueno, justamente cuando tomás decisiones con certezas, eh, generalmente y con conciencia, lo más seguro es que cometas menos errores, ¿sí? Aunque igual los podés cometer, ¿sí? Y ese es otro tema que también se puede plantear y es la tolerancia a la frustración, ¿no? Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces seguramente en el camino de nuestra vida vamos a cometer muchos errores. Pero lo importante es aprender de ellos, ¿sí? Que si los cometimos, bueno, los cometimos en pos de algo, o después de eso llegó algo que aprendí, se generó algo distinto, algo diferente, o me enseñó algo. Exacto. ¿Sí? Sí, y eso que mencionas es tan clave, Valeria, porque hasta la forma de aprender está cambiando, ¿no? O sea, el cómo nosotros nos relacionamos con el aprender. Antes era déjame estudiar, déjame leer y luego, ahora es déjame arrojarme y déjame revisar qué pasó, ¿no? Y entonces allí ajusto. Entonces esa capacidad, lo que tú hablabas un poco de, bueno, me arrojo, veo qué pasa, fallé, no importa, es una oportunidad de quizás ajustar la estrategia, a lo mejor por ahí no era, o quizás me faltan cosas por incorporar, ¿no? Pero es Exacto. interesante cómo eso está cambiando. Y otra cosa que también, de lo que siempre hablamos en cuanto a las emociones y a los estados de ánimo, así como hablamos de estas que hay que cultivar, hay algunas que por supuesto hay que tratar de reducir o por lo menos identificar y tratar de decir, bueno, ok, porque los estados de ánimo nos toman, o sea, no es que vamos a escaparnos de ellos, ellos nos toman. Ahora está en nuestro quizás control poder decir, bueno, estoy tomada por un estado de ánimo específico y puedo tomar acciones que me hagan de repente salir o cultivar otros estados de ánimo que quizás me generen más posibilidad, ¿no? Por ejemplo, y pensando en el contexto actual, Valeria, se me ocurre, por ejemplo, la resignación. Escucho gente que habla de una forma como muy catastrófica, ¿no? Nada va a mejorar, esta situación en la que estamos, ¿no? No puedo hacer nada. Es como que perdemos nuestro poder, nos paramos desde un lugar en el que pareciera que no tuviésemos ningún tipo de poder sobre poder cambiar las cosas, ¿no? Y otra cosa que también he escuchado mucho que me ha llamado la atención es la victimización. Y es una actitud que veo que de personas, por ejemplo, en donde el relato es no tengo ningún poder, estoy en un ambiente donde tampoco todo lo que me sucede pareciera que está fuera de mi control. Y son situaciones que muchas veces nosotros mismos elegimos, ¿no? Entonces es interesante traer eso, estados como quizás la confusión, el pánico, que lo hemos visto mucho en este momento, sobre todo cuando hay crisis, e inclusive hasta la arrogancia, ¿no? Esto no me va a tocar a mí. Exacto. ¿No? Sí, sí, y esto que traes está bueno justamente para poder diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que sí nos puede abrir y qué es lo que no? Y qué hacer ante determinadas situaciones y contextos. Está claro que la situación mundial no la controlamos, ¿no? Pero sí podemos controlar qué hacemos nosotros Totalmente. viviendo esta situación, ¿sí? Y qué acciones podemos tomar desde nuestro lugar, desde nuestro espacio,
¿sí? Que nos permitan quizás generar cosas nuevas, crear, porque en este momento de incertidumbre, que no tenemos certezas, lo que sí tenemos es la libertad para hacer lo que queramos, porque nada está dicho, nada está definido, y como que está todo abierto a que lo podamos hacer, lo podamos crear, podamos diseñar. Siempre en las crisis surgen nuevos inventos, empresas con innovaciones increíbles. Entonces, en este momento, yo estoy segura que van a empezar a surgir, ya están surgiendo, de hecho, muchas empresas que están innovando, creando, haciendo cosas distintas y diferentes, y aprovechando también la situación y las circunstancias, ¿no? Y es importante aquí, Valeria, antes de perder el punto, y lo conversábamos con un cliente el otro día, de que las personas que nos escuchen entiendan que los estados de ánimo son la interpretación que tenemos sobre las posibilidades a futuro. O sea, es como que yo me paro con unos lentes y así veo el mundo. Entonces, si mi interpretación es desde un lugar, por ejemplo, del pánico o desde la desconfianza, eso es lo que vas a estar viendo. Y no es un tema, hay gente que empieza, no, que la energía, que... No, es muy sencillo. Me puse estos lentes, salí a ver y eso es lo que voy a encontrar, ¿no? Entonces, una quizás de las razones por las cuales es tan importante esto de las habilidades emocionales, las habilidades sociales, todo lo que este mundo, que bueno, que tú decías, el mundo soft, que no es tan soft, es tan relevante porque es que es realmente el juicio que yo hago de lo que es posible para mí. Y ya por ahí, lo que tú decías, si yo no tengo un juicio o no siento que algo es posible para mí, no ocurre, ¿no? Entonces, quería puntualizar eso, Valeria, es muy clave. Sí. Y entender que, como vos decías, está en nosotros, si nosotros tenemos el poder de accionar ante nuestras circunstancias, ¿sí? Como decía Víctor Frank en el libro El hombre en busca de sentido, la actitud que nosotros tomemos frente a la situación o la circunstancia que estemos viviendo es nuestra. Esa libertad es nuestra y no nos la quita nadie, ¿sí? Así es. Bueno, no sé si alguien... no hay ninguna pregunta en el chat. Valeria. ¿Alguien quiere...? ¿Hay alguna pregunta? A ver, Marcelo, sí dice. No, pregunta por el momento no tengo. Me gustaría hacer un par de comentarios, si les parece bien. No, dale. En primer lugar, suscribo todo lo que ambas dijeron, estoy totalmente de acuerdo. La buena noticia respecto de las habilidades mal llamadas blandas, coincido con ustedes, la buena noticia es que las podemos desarrollar. No es algo innato en las personas, no es que algunas personas nacen con habilidades blandas como la empatía, la asertividad y otros no, sino que todos, como bien ustedes dijeron, las podemos desarrollar. Y sobre todo para lo que Diana comentaba en algún momento respecto de qué podemos hacer, qué no y demás, me venía a la mente el modelo de los círculos de influencia de Stephen Covey, ¿sí? Poder saber que hay cosas sobre las cuales tenemos el 100% de responsabilidad de tomar las decisiones y somos totalmente y enteramente responsables de hacerlo. Sobre otras no, pero sí tenemos la posibilidad de influenciar a otros. Y hay otras cuestiones que van al tercer círculo, que es el círculo del escapa. Y sobre eso no puedo hacer nada. Es decir, si el gobierno, ya sea en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, donde sea, determina y decide que hay determinadas cosas que no se pueden hacer, bueno, yo sobre eso es inútil que pierda tiempo protestando, despotricando, porque no puedo influir sobre eso. Pero sí poner el énfasis en todas esas decisiones que sí puedo tomar sobre, por ejemplo, el estado de ánimo, cómo actúo,
cómo me paro frente a lo que pasa, y etcétera, etcétera, ¿sí? Me parece que es muy importante poder hacer estas distinciones. Gracias, Marcelo. Sí, De nada. sí, Marcelo, gracias. Sí, eso tiene que ver con hacernos cargo y responsable, ¿no? Recién Dayana hablaba del victimismo y de la resignación, ¿verdad? Eso muestra que como que todo es responsabilidad del afuera, ¿no? Y que yo desde mí no puedo gestionar nada. Sin embargo, si yo me paro en un rol de responsable, ¿sí? Y protagonista, sí, voy a tener posibilidades de abrir caminos que a mí me van a habilitar poder hacer y accionar en el contexto y en la situación. Sobre algo que a mí me haga bien, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con hacernos bien, ¿sí? Con sentirnos que estamos caminando por el camino correcto y sentir qué es lo que vamos haciendo que nos va a ayudar en ese camino. Exacto. ¿Sí? Y que nos posibilite y que nos abra posibilidades. Exactamente, Valeria. Bueno, una de las cosas aquí, un poco dándole otro giro a la conversación, otra de las cosas, y bueno, lo conversábamos cuando preparábamos esta charla, nos pregunta muchísimo, sobre todo los líderes cuando trabajamos en las empresas, es cómo puedo apoyar yo a mi equipo de trabajo en el desarrollo de fortaleza emocional, ¿no? Y eso es muy, muy clave, porque una de las cosas que donde nosotros siempre partimos es vital que el líder realice un trabajo interno previo antes de comenzar a trabajar o apoyar al equipo, ¿no? El líder tiene que convertirse en una persona que el equipo respete, a que el equipo sienta que el líder es inspirador, que los guía hacia una meta, ¿no? hacia lo que queremos hacer en conjunto, ¿no? Y ese trabajo del líder consiste en, por supuesto, en varios aspectos que tienen que ver con su mundo emocional, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la conciencia de sí mismo, ¿no? Los líderes no solamente son conscientes de sí mismos, sino también del poder reconocer sus emociones y sus estados de ánimo permanentes, ¿no? Ese manejo emocional también, que tiene que ver con la calma que yo mantengo como líder, en especial en estos momentos, en estos contextos tan complejos, en donde quizás estamos atravesando una crisis y yo puedo mantener la calma. Y eso me va a permitir, por supuesto, comunicarme efectivamente y poder expresar no solamente lo que pienso, sino lo que estoy sintiendo, ¿no? Después hay otro aspecto que tiene que ver con la conciencia social, ¿no? Donde los líderes no solamente están en su mundo individual, atravesando, sintiendo, sino que también puede darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor y brindar comentarios valiosos, y hasta no participar, simplemente mantenerse como un espectador, ¿no? Darle también la libertad al equipo. Y por supuesto la capacidad de resolución de conflictos, que tiene que ver mucho cómo el líder puede hacerse cargo de su mundo emocional y afrontar un conflicto de forma eficaz, asertiva, y ofrecer una resolución, ¿no? Entonces, en la medida en que ellos pues que se ocupen de ese mundo interno, de ese trabajo quizás interno, ya ahí pueden pasar al trabajo grupal, ¿no? Y siempre lo vemos, ¿no? Como una vez que ya yo como líder, porque yo no puedo liderar si no me lidero a mí mismo, ¿no? Entonces, partiendo de allí. Entonces, como una vez que ya yo hago ese trabajo, ya yo puedo abrirme a ciertas, quizás ámbitos que tienen que ver ya a cómo yo evalúo o cómo yo empiezo a fortalecer a mi equipo, desde un lugar de la autoconciencia emocional, desde cómo se autogestionan, desde la misma conciencia social que ellos tienen con respecto a ellos mismos y al equipo, y esa gestión relacional. Y todos esos componentes, entonces ya ahí cuando entramos en ese ámbito, pues ya ahí realmente el trabajo es mucho más productivo, ¿no? Sí, a mí me gusta esto que traes de la autogestión, ¿no? Y del líder. A mí más que hablar de líder, me gusta hablar de mentor, porque para mí un líder es alguien que inspira, ¿verdad? Alguien que te invita a crecer, ¿sí? A crear. Entonces esto de la autogestión para mí es relevante, porque justamente un buen mentor,
¿sí? O líder, va a dejar hacer, ¿sí? Porque en esa confianza que él tiene en sí mismo se la transmite a los suyos y va a delegar, no va a controlar, justamente todo esto que veníamos mencionando lo va a aplicar en el día a día, en su trabajo y en su vida personal. Todos somos líderes en nuestra vida, ¿sí? Con nuestra familia, nuestros hijos, somos líderes. Y obviamente en nuestro trabajo, nuestra organización, según el cargo que nosotros tengamos, también obviamente se va a ver reflejado, ¿verdad? Lo que nosotros tengamos, ¿verdad? Como fortaleza o cómo seamos, ¿verdad? Como persona, como seres humanos, porque esto se conecta directamente con nuestro ser. Exactamente. Y eso que traes es tan clave, y siempre lo mencionamos, ¿no? La importancia de entender que el individuo que tienes enfrente tiene un mundo atrás que lo impacta también a nivel laboral. Entonces, no se trata solamente de lo que estoy viendo enfrente o lo que la persona hace dentro del espacio laboral, sino que entender que tengo a un ser humano enfrente, que a lo mejor en ese momento el ser humano quiere más ser que hacer. Y yo tengo que entender eso, y tengo que tener una conversación, o algo tengo como líder, como mentor, lo que tú mencionabas, tiene que haber algo allí que ocurre, que esta persona se siente respetada, se siente honrada, se siente escuchada, y ahí ya estamos también trabajando la fortaleza emocional de esa persona, ¿no? Sí, y en ese trabajo ahí están entrando en esa conexión y en esa comunicación entra la empatía, entra la compasión, entran, bueno, ya algo que para mí un líder, características que un líder debe tener, ¿no? Un mentor. Y acá hay una pregunta de Marcelo. Sí, eso iba a leer. De su experiencia en el contacto con las empresas, ¿ven que los líderes se están manejando de esa manera? Muy poco, Marcelo. Hay de todo. La realidad, hay de todo, pero yo he encontrado pocos. La gran mayoría no. Les cuesta mucho delegar, son controladores, les gusta tener todo bajo control, saber absolutamente todo. Entonces, todavía creo que estamos en una etapa de aprendizaje de estas habilidades. Sí, bueno, la buena noticia, porque hay que también dar buenas noticias, es que pareciera que el paradigma está cambiando. O sea, pareciera que en particular esta crisis, vamos a hablar del momento actual que estamos viviendo, que es el único que conocemos y no sabemos qué va a pasar, pero pareciera que vamos en vías de, si ya la humanización en las organizaciones venía siendo algo que era relevante, ahora va a tomar más importancia, poner a la persona en el centro. No, y no porque, bueno, se les abrió un día la mente y se inspiraron, no, y porque el COVID, no. Simplemente porque empiezan a darse cuenta que si yo no pongo a la persona en el centro, eso impacta mis resultados, eso impacta la forma en que recluto, en que retengo, en que la diversidad, o sea, impactan tantos aspectos que yo tengo que poner a la persona. Eso ya es una necesidad, así como hablábamos en el bienestar. Ya el bienestar no es una palabra de moda, es parte de la agenda de la próxima reunión, pero no para chequear cajitas, sino porque ya tenemos que empezar a incorporarlo como parte del ADN de la cultura. Entonces, yo creo que la buena noticia es que ya se está empezando a ver un cambio. Sin embargo, todavía, bueno, vemos empresas que están ahí un poquito pues en esa transición, y por supuesto hay empresas que no van a cambiar, y muy probablemente con esos modelos muy difícilmente puedan adaptarse a lo que está, al contexto que está ahora, que es la gente quiere ser escuchada, la gente quiere formar parte de, ¿no? Tengo una vida, quiero balance, vida, trabajo, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no, Valeria? Sí, yo creo que la pandemia nos ha traído de todo y creo que también va a traer cosas buenas, ¿verdad? Y dentro de lo bueno, yo estoy observando y viendo y quiero creer que vamos a seguir como en este ritmo de empezar a tomar conciencia, ¿sí? De que hay
hay habilidades que son importantes, que se requieren, que se necesitan hoy en día en una organización y en un rol de alguien como líder, ¿sí? En la empresa, como dueño de su empresa, etcétera, que están siendo súper importantes y fundamentales. Entonces, yo quiero creer que vamos por buen camino, que vamos avanzando, sí, hacia cambios importantes. Exacto. Bueno, y si Porque no, todo para eso esto, estamos nosotros, ¿no, Valeria? Para eso estamos nosotros. por supuesto, por supuesto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere preguntar algo más. Sí, no, no sé si alguien, exacto. Por Porque ahí vamos está a acá. pasar, vamos a pasar Alejandro. Alejandro. No sé si es pregunta o comentario, pero bueno. Nada, me parece muy interesante esto de la postura de los líderes, jefes. Primero me encantó esto de ya no ser, ya no es, o sea, al principio llamábamos jefes a los que estaban arriba, dejamos de llamarlos jefes, empezamos a llamarlos líderes, y sabemos que no todos los jefes son líderes. Y ahora me encantó esto que agrega Valeria de mentores. Entonces ahora no todos los líderes son mentores. Sí, es verdad, porque vas como que achicando el grupo y me parece muy bueno eso. Pero a mí hay dos formas de hacer que la gente haga lo que tú quieres que haga. Una es manipularla y la otra es inspirarla. Y Total. no hay más nada de eso. Entonces, justamente un mentor es una persona que te va a inspirar, es una persona que vas a querer seguirlo auténticamente, no porque te mande a hacer algo, sino porque de verdad te nace y porque de verdad te apasiona lo que él te está mostrando. Y este tema, bueno, de líderes, jefes, creo que la complicación que más hay con esto es, uno, obviamente el tema de la confianza, eso que mencionó Dayana, de que no te dejan, que no están tranquilos con lo que estás haciendo, que te están controlando todo, y más ahora en este tema de la cuarentena, que, no sé, tienes que tener el Skype abierto todo el día, estar conectado, reuniones a cada rato, ver qué estás haciendo, informes, cosas. Obviamente eso es confianza, obviamente es plena confianza. Y lo segundo es otra cosa que mencionaron fue lo de no estar dispuestos a escuchar a los demás, a recibir el feedback. Y creo que eso es lo más importante de todos, porque incluso tú podrías decirle a tu jefe, siento que no confías en mí porque estás encima de mí y todo eso, pero si esa persona no está dispuesta a escuchar tu feedback, si esa persona no está abierta a eso, ni lo que le digas le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, no le va a importar. Entonces, para mí son dos cosas súper, súper fuertes y súper importantes, que es esa habilidad de escuchar el feedback, y otra la de confiar, ¿no? Obviamente, para generar confianza tienes que confiar primero. Entonces, así como mi jefe no confía en mí, yo no confiaría en él. Y se va rompiendo esa relación también. Claro. Y con el tema un poco de las emociones y los estados de ánimo, creo que sí. Hay un tema de la asertividad también, de cómo entregar ese feedback. Porque si yo no tengo inteligencia emocional, no soy asertivo, y ese mensaje, ese feedback que le doy a mi jefe o que le doy a otra persona, se lo doy con un tono agresivo, se lo doy con un tono fuerte, le pongo ultimátums, le digo, no sé, una amenaza, me voy a la empresa, qué sé yo, también el mensaje se distorsiona y no llega como tiene que llegar. Por ahí lo que me está molestando es una cosa puntual y termina siendo algo enorme, pero también por ese tema de que no controlo las emociones y que estoy en un estado emocional que de repente está influenciado por todo esto. Y con esto concluyo. Una cosa que me pasó en la cuarentena fue que justamente en una de las tantas reuniones que tuve, por X y por Y, no son tan fluidas como esta de poder encender la cámara y ver a las personas a la cara, sino que todo el mundo decide apagar la cámara, no sé si es por miedo o por pena, pero nadie quiere prender la cámara. Y nada, entonces obviamente no sabes la posición que está la otra persona, no sabes si la persona te está oyendo, no te está oyendo, si te está viendo, si está haciendo otra cosa. Y en una reunión que participé, terminaron a los gritos.
O sea, una reunión así de estas terminaron con gritos. Es como que el que hablaba más alto es el que podía hablar y que podía intervenir. Entonces, yo tenía muchas cosas que decir y realmente decidí quedarme callado porque en ese ambiente no sabía cómo participar, o sea, no sabía que tenía que gritar y hablar más duro para que me escucharan. Y realmente porque no tenía esa herramienta, no supe cómo caer en esa reunión y cómo involucrar. Yo esto se lo llevé a la terapia con mi psicóloga, le comenté sobre esto que pasó y una de las herramientas que me dio fue decir, puedo hablar. O sea, entre todo el alboroto, entre todo el grito, entre todo eso, decir, puedo hablar. Y obviamente manejando la asertividad, y obviamente con todo y controlando las emociones. Me pasó una nueva reunión de estas y usé el puedo hablar y fue como si se abrieron las aguas, o sea, fue un silencio sepulcral, sí, no te preocupes, puedes hablar. Bueno, buenísimo. Entonces, Qué nada, bueno. es el tema de todo esto. Obviamente entiendo que las emociones de todos están súper, no sé, descontroladas. Y este tema obviamente nos tiene a todos en ansiedad, con miedo, por más, una de las cosas que siempre digo, por más que tengas productividad y estés así a full haciendo cosas, en la cuarentena no sabes qué te depara el futuro y eso te da miedo, te da ansiedad, te genera muchas cosas. Y desde el punto de vista de la empatía, entiendo que muchas personas se pueden sentir así y entiendo que puedan reaccionar de esa manera. Pero bueno, es un tema de ir poco a poco llevándolo. Sí, esto que traes está bien bueno, porque como algo tan simple y tan sencillo como ese comentario que tú haces, puedo hablar, puede cambiar, ¿no? Una situación, un contexto, y quizás también hasta la emoción que en el momento se estaba teniendo, ¿no? Em, sí, la verdad es que en las empresas no está muy disponible justamente en esto que traíamos de la confianza, el poder conversar, poder decir ampliamente qué es lo que me pasa o qué es lo que no me pasa o qué es lo que estoy sintiendo o con qué no estoy de acuerdo y con qué sí, porque no se generan instancias, primero, de conversación que creen la confianza necesaria como para que las personas se abran, ¿no? Y se sientan con amplitud o apertura para poder hacer estos pedidos o mostrar las necesidades, ¿verdad?, que uno está teniendo en determinada situación. Exacto. Y otra cosa, para no perder el punto, Valeria, no solamente es que no exista el espacio, es que a veces el colaborador no sabe cómo hacerlo. Tampoco. Aunque tenga el espacio, no es natural, no, es una sensación muy, no sé, extranjera. Entonces, ¿cómo yo empiezo a identificar, que eso era de lo que íbamos a hablar, era cómo yo ahora que sé que esto me está pasando, cómo yo entro en esa emoción? ¿No? Entonces, eso era lo que queríamos hablar. Sé que hay algunas preguntas, pero vamos a seguir avanzando y ahorita las respondemos. Okay, porque esto es muy importante. O sea, una vez que yo identifico, ok, estoy parado en esta emoción, lo que le estaba pasando a Alejandro. Alejandro entró en un estado emocional claro en esa conversación. Él entra primero entonces en un proceso de conciencia, ¿no? O sea, bueno, primero me hago consciente de cuáles son las sensaciones o las emociones que yo estoy teniendo en ese momento. Y luego hago una elección, porque muy probablemente, Alejandro, tú tomaste una decisión allí en ese momento. Estoy listo, quiero hacer el compromiso, quiero modificar esto que estoy sintiendo, o simplemente tomo la decisión de estar en paz con esto y sigo acá en esta conversación aunque la gente se esté agarrando a gritos, ¿no? Y una vez que ya yo entonces entro en eso, y esto es un proceso que ocurre rápido, no es una cuestión de que estamos ahí 2 horas, no, esto puede ocurrir muy rápido. Ya ahí paso a entender, bueno, a investigar, a un poco a indagar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el cuento que me estoy contando? Porque también muchas veces los estados de ánimo se detonan, no, a veces sí, el contexto, pero ese contexto tiene que ver con nosotros. Nosotros reaccionamos por ciertas evaluaciones, ideas, creencias,
cuentos, historias que nos ponemos, ¿no? Entonces, ¿realmente eso que yo estoy sintiendo es compartido por el resto o soy yo solamente? ¿No? ¿De dónde viene esto? Y ya ahí pues tomo la acción, ¿no? Tomo la acción, decido qué es lo que voy a hacer y una vez que ya tomo la acción pues evalúo qué pasó, ¿no? Pero no sé porque no es un proceso, o sea, nosotros como que no lo tenemos, o nos ocurre, pero como que no nos damos cuenta que atravesamos todas esas etapas. Lo que usualmente nos pasa es que a veces nos quedamos en tomar la decisión o el compromiso de salir del estado de ánimo. Nos quedamos pegados. Sí. ¿Qué hubiese pasado si Alejandro se hubiese quedado pegado, ¿no? Esta gente. Y mira cómo se pelean, ¿no? Sí, y Daya, importante tener en cuenta, como veníamos diciendo, esto es un proceso, no se cambia de un día para el otro, ¿verdad? En una organización, Totalmente. en una cultura, esto tiene que ver con hábitos, con costumbres, con patrones, ¿sí? De funcionamiento que se vienen acarreando por años, ¿sí? Entonces, cambiarlos implica un proceso, lleva tiempo, cambiar hábitos significa que hay que instalar hábitos nuevos y esto significa recurrencia, hay que ser recurrentes, ¿sí? Para que se instale un nuevo hábito. Entonces, por eso hablábamos de que no ocurre de un día para el otro, es un proceso, lleva tiempo, y que si nos echamos así a mirar al cielo y a esperar que todo nos caiga, eso no va a ocurrir, eso no pasa porque eso requiere de compromiso nuestro, ¿sí? Por eso decía, muchas veces se declara el quiebre, pero el compromiso no se da. Exacto. O sea, sí tenemos problemas, sí tenemos dificultades, sí tenemos que aprender a relacionarnos de distinta manera, tenemos que aprender a escucharnos, etc. Pero a la hora de ponerse en acción, poner las barbas en remojo, como no pasa. Y así los cambios no ocurren. Ni por arte de magia no pasa. Exactamente, Valeria. Sí. Creo que, no sé si Marcelo... Gabriel, no. Gabriel, ¿querías decir algo? Sí, creo que desde hace rato levantó la mano. ¿Habías levantado la mano, Gabriel? Más o menos, sí, pero es más o menos para seguir en la línea, ¿no? Que la veía más por el tema de la cultura organizacional y hoy en día la mayoría de las empresas son multiculturales, donde tenés convivencia de gente de muchas culturas diferentes y donde una misma palabra o una expresión para cada uno es diferente y eso genera también una complejidad adicional, ¿no? Y lo otro es que la cultura de las empresas que vienen de muchísimos años, quizás ni siquiera les interesa cambiarlas. O sea, no es que sea un proceso lento, sino que realmente ellos consideran que les ha ido bien por tanto tiempo y eso ha sido su receta, ¿por qué cambiarla, ¿no? Más allá de la rotación del personal y demás, y del eslogan de que el centro es el recurso y el recurso humano es lo más importante, hoy en día en muchos lugares sigue siendo un eslogan nada más, ¿no? Entonces, es como tú decís, ¿no? Bastante complejo toda la situación. Sí, por eso lo que se requiere es compromiso. Si no hay compromiso, difícilmente los cambios se puedan hacer. Sí, el deseo, ¿no? De hacerlo y el entender también el por qué, porque a veces también te plantan un cambio y tú dices, bueno, ajá, pero ¿y por qué? O sea, Exacto. ¿qué voy a ganar yo aquí? ¿No? Entonces también eso tiene mucho que ver. Bien. A ver, Marcelo, no sé qué querías decir. Adelante. Coincido con lo que recién expresó Gabriel. Considero que muchos líderes se manejan como se manejan, porque hay que preguntarnos también quién les enseñó a liderar. ¿En qué carrera universitaria te enseñan liderazgo? ¿Qué empresa te prepara para ser líder antes de serlo? Te diría que una minoría, ¿sí? No es para justificarlo, pero sí para comprender por qué muchos lideran como lideran. ¿Quién les enseña que hay que escuchar a los colaboradores, a darle feedback, a motivarlos, a saber qué quieren de su futuro, de su desarrollo? Y como decía antes Diana, a veces
es el colaborador el que no se anima a expresarse, a hablar. ¿Pero por qué? Porque como decíamos antes, la confianza no se puede decretar, ¿sí? Y voy a usar el ejemplo que daba antes Valeria de ir al gimnasio. Vos si vas al gimnasio no podés pretender el primer día levantar la pesa de 100 kilos, ¿sí? Empezás por la de 1 kilo, después con la de 2, la de 5 y así sucesivamente. Y con la confianza pasa lo mismo, para que los colaboradores puedan expresarse y decir lo que realmente les pasa. El líder tiene que ir construyendo todo un contexto de confianza y que haga que los colaboradores puedan hablar libremente. Porque yo pregunto, si un líder tiene un estilo muy autocrático, muy de poner distancia, y un día va con Valeria, va con Diana y toma un curso, ¿sí? Y ustedes le dicen todo esto que estamos hablando acá. Vuelve al día siguiente a la empresa, llama al equipo, bueno, a ver, les pido que por favor digan lo que les pasa. ¿Cómo van a reaccionar los colaboradores? ¿Qué les parece? Así. ¿Quién se va a animar a hablar? Eso es algo que se va construyendo en el día a día, con muestras de que vos podés expresarte, nada te va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, sí, es cierto. Por eso hablábamos de que esto es un proceso y esto que traes está buenísimo, que nadie les enseñó. Y es verdad, nadie nos ha enseñado sobre nuestras emociones nunca. Han sido temas tabú que han estado ocultos y las emociones, la otra vez hablábamos y comentábamos, había que dejarlas afuera, no eran permitidas, ¿sí? Y algo que hoy, por suerte, sí ya se sabe, es que es todo lo contrario, que detrás de todas nuestras decisiones y nuestras acciones, el motor, lo que está atrás, es una emoción, ¿sí? Y la emoción es la que nos da la energía para levantarnos todos los días, ¿sí? Entonces, y para ponernos en acción. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a aprender todos, que nunca nadie nos enseñó. Y mucha gente no la sabe. Pero también tiene que ver con un trabajo individual, ¿no? De cada uno, ¿sí? Que tome conciencia de qué habilidades necesita, qué habilidades le falta. Por eso tiene mucho que ver con el autoconocimiento, porque si somos autoconscientes, podemos observar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y desde ahí podemos empezar a enfocarnos, ¿sí? en fortalecer aquello que está bien, pero lo que está débil, empezar a ver de qué manera pido ayuda, ¿sí? Pedir ayuda, por ejemplo, es un síntoma de fortaleza emocional, ¿sí? Hay mucha gente que no sabe pedir ayuda. Y sin embargo, pidiendo quizás una conversación con un amigo, un problema que nosotros lo hacemos gigante, pudiéndolo ver con otro, conversándolo con otro, lo podemos ver desde otro lugar y ya esa magnitud que nosotros le dábamos se empieza a achicar. Para mí es un tema muy apasionante que me gusta muchísimo y bueno, creo que hay mucho por hacer en este espacio todavía, mucho por descubrir a nivel emocional, a nivel de la inteligencia emocional, pero por lo menos ya se han ido dando pequeños pasos que creo que nos van llevando por un buen, que sí todo lleva tiempo y es un proceso, es sin duda, ¿verdad? Como decíamos, nada es de un día para el otro y adelante, Alejandro. Una cosita antes de darle la palabra, y tenía que ver con eso que tú hablabas de bueno, un poco lo que traía Marcelo. Y lo vemos, ya se están viendo líderes, mentores, no mentores, profesionales en general, que están haciéndose cargo de su propio autodesarrollo. O sea, no me queda la menor duda. O sea, muchas veces inclusive ya se empieza a ver el patrón de yo voy a tomar responsabilidad de mi propia carrera, de mi propio camino, aun cuando la empresa no me lo quiera, no sé, pagar, o aun cuando la empresa me lo quiere pagar, que esto es bien interesante, lo voy a hacer porque es mío.
tiene que ver conmigo y con lo que yo quiero hacer. Entonces, es interesante como ese paradigma sí ya está empezando a calar y es interesante porque eso está también muy relacionado con que es parte de lo que es la fortaleza de la persona, que es el poder tener esa capacidad de ser intraemprendedor aun cuando estén en relación de dependencia, ¿no? En el que yo voy a pararme desde mi poder y voy a hacerme cargo de absolutamente todo como si tuviera una empresa, independientemente de los recursos que tenga. Y eso me ha parecido, lo hemos visto, ha sido muy interesante, ¿no? Ver este tipo de figuras que ya están empezando a emerger, ¿no? Alejandro, disculpa. Y era una pregunta y ahora que comentaste esto, voy a intervenir con eso también. Sí, totalmente. Yo creo que sí hay programas gerenciales, sí hay educación, sí hay materiales educativos afuera que te pueden enseñar. Obviamente, sí, lo que dice Valeria es verdad, no hay nada que hable de las emociones, es un tabú, a menos que te pongas a estudiar psicología, no hay algo que incluya, por lo menos yo hice un máster en gerencia de empresa y a mí no me dieron ninguna materia en la que tocara algo de psicología. Pero si tienes materias que hablan de liderazgo, si tienes materias que hablan de manejar personal, si tienes materias que te hablan de ciertas cosas y malestares del entorno, ¿no? Hay una que se llama competencias, porque justamente habla de todas las competencias humanas de cada persona y cómo desarrollarlas y cómo estimularlas. Yo creo que sí, tal cual lo que dice Dayana. Muchos tienen esa situación pasiva de que, bueno, si la empresa no me da educación, no me dan cursos, no me dan nada, pues bueno, no hago nada. Y yo creo que también creo que fue un chiste que leí, no sé, una vez que decía, no podemos educar a todos los empleados porque si los ponemos top y hacemos que todos los gerentes hagan un curso de gerencia y todos se van a ir. Y entonces se van a ir porque son mucho, o sea, saben más, les dimos todo ¿y qué pasa si se van? La otra persona pregunta, ¿y qué pasa si se quedan? Exacto. Es peor que se quede alguien que no tiene toda esa educación y que tengas a alguien en la empresa sin eso, a que prepares a alguien para irse. Yo creo creo que las empresas tienen que también tener eso en la cabeza, ¿no? De pensar en ser una escuela para todos sus empleados, ¿no? De donde crezcan y si algún día necesitan partir, pues que sea así. No te voy a dar herramientas para que no puedas salir a la calle, para que en la calle no te vean. Y es como un amigo que me decía que las novias mantenían a los novios gorditos para que las otras mujeres no los vieran. Más o menos así. Es como que no te voy a dar herramientas para que otras empresas no te vean y no te quieran robar. Y la pregunta que yo tenía era, ustedes que manejan también todo este tema con otras empresas, es ¿cómo se involucra recursos humanos en esto? ¿O no se involucran para nada? O sea, ¿hay algún involucramiento de recursos humanos? Porque yo no sé a quién acudir si algo me siento mal emocionalmente. O sea, justamente tengo que buscar ayuda fuera de la empresa, buscar ayuda en otro lado, pero dentro de mi empresa no sé cuál es el mecanismo, cuál es la forma, no sé si recursos humanos abre una puerta sobre esto de las emociones y de eso, o no se está haciendo, no sé. Uh-huh. Bueno, es una excelente pregunta, Alejandro, porque depende de la empresa. O sea, son culturas distintas, entonces allí toca explorar. Hay departamentos de recursos humanos que son mucho más proactivos. Hay departamentos de recursos humanos que lamentablemente no son tan proactivos hacia el colaborador. Eso está cambiando también. Creo, bueno, no sé, Valeria, me gustaría oír tu perspectiva también, pero en este momento también recursos humanos está atravesando por una gran transformación como sector, digamos, como pieza dentro de las organizaciones. Se les está solicitando tener justamente un papel, un rol más activo dentro de lo que es el ámbito organizacional. El empleado está, y digamos que los colaboradores ahora están siendo más exquisitos, solicitando más, hay más necesidad, lo que hablamos de la humanización, el bienestar. Entonces, allí, de lo que te puedo decir, de lo que de repente yo he visto, por ejemplo,
depende de la cultura. Y también entonces eso es un gran desafío para el colaborador, porque entonces no entiendo mi cultura, ¿cómo hago? O sea, ¿a quién me dirijo? Entonces, siempre pues de repente, si tienes una buena relación con tu jefe, te vas a ir con tu jefe. Ahora, si no tienes una buena relación con tu jefe, ¿con quién te vas a ir? ¿A la cafetería? Entonces, es complejo, es bien complejo. Yo creo que habría que ver la cultura. Valeria, no sé si quieres comentar algo. Sí, como decías vos, tiene que ver mucho con la cultura, con la empresa. Hoy en día hay empresas que al contratar personal están poniendo mucha énfasis en estas habilidades, justamente. Porque todo esto que veníamos diciendo, lo que ha provocado en todos estos últimos años es que las personas estudiemos, hagamos doctorados, MBA, etcétera, pero de repente te contratan con un super currículum y entras a una super empresa en un cargo X con 50 personas a cargo, ponele, y no encajás, por más que tengas el super currículum con las referencias, pero no encajás en el perfil o con el resto de tus trabajadores, de tus colaboradores, y no hay forma de que funcione. Entonces, sí hay empresas que en este minuto se han dado cuenta de este valor y lo están empezando ya a tener en cuenta a la hora de empezar, pero hay empresas que todavía no. Hay empresas que todavía no. Entonces se producen estos como desbalances, ¿sí? Y estos conflictos, que son situaciones que empiezan a generar dificultad y conflictos, ¿no? Porque podés tener hoy en día muchos títulos, pero si a la hora de manejar tu equipo no tenés buenos resultados, no te sabes relacionar, no sabes conversar, escuchar, etc., se van a presentar conflictos, ¿sí? Se van a presentar diferencias y eso va a repercutir en los resultados, ¿verdad? Y en la producción. Yo creo que ahí es importante también pedir ayuda. Valeria, lo hemos visto siempre, recomendamos, busca un mentor. En esos casos, busca un mentor, busca a alguien en la organización, por ejemplo, a quien tú respetes, que te pueda dar cierta guía. Si sientes que estructuralmente de repente no hay cabida para la conversación, porque a lo mejor la cultura no te permite tener esa conversación. Entonces, busca un mentor, inclusive fuera de la compañía, alguien que de repente entienda la industria, pero no lo viva solo. Eso siempre, ¿verdad? Lo decimos mucho, Valeria. No lo vivan solo. Sí, y para ir cerrando, porque ya estamos, algo que es fundamental en esto de la fortaleza son las redes. Los vínculos que nosotros establecemos son realmente son prioritarios. Rodearnos de personas que nos inspiren, que nos inviten a progresar, a salir adelante, a cumplir metas, objetivos, y son personas que nos cargan con emociones realmente posibilitadoras, ¿no? Es realmente muy importante, y sobre todo en este momento, en este contexto y en esta situación que estamos viviendo. Así es. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo, porque ya estamos pasaditas para ir cerrando. No, parece que no, Valeria, parece que no. Pero se fue Marcelo. Bueno, agradecemos realmente a todos. Por ahí está Carla, nuestra socia en Panamá, que ha estado con la cámara cerrada. Muchas gracias Alejandro, Marcelo que se fue, Fernando, Inés, Gabriel. Se tenía que retirar, Valeria. Se tenía que retirar. Escribió, sí, se disculpó. Bueno, gracias a todos. Y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿sí? Vamos a seguir con estas actividades, así que van a seguir teniendo noticias de nosotros. Sí, recuerden que, bueno, cualquier duda que tengan pueden contactarnos a través de info@reinventamundos.com o nuestra página web www.reinventamundos.com. Allí con gusto también, preguntas, dudas. Si de repente tienen algún equipo, conocen de alguien que necesita este tipo de apoyo, con el mayor de los gustos los acompañamos. Así que bueno, un placer, Valeria, haber compartido. Gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos, un gusto. Bye bye. Bye Chao. bye. Chao, gracias.